Sean todos ustedes bienvenidos, buenas noches, a esta sesión académica del martes 28 de noviembre de 2023, en la cual presentaremos el libro Zapata de carne y hueso, el sueño de un héroe, presentado por el ingeniero José Luis Ortiz, autor, la doctora Cristina Alviso Carranza y la maestra Idolina Cosío de Gaona. Y dando seguimiento al orden del día, hemos realizado ya la apertura de esta sesión a nombre de nuestro presidente, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, el que se disculpa por no poder acompañarnos el día de hoy. En el segundo punto, la presentación del Presidium, contamos con la presencia de las presentadoras, la doctora Cristina Alviso Carranza y la maestra Idolina Cosío Gaona, así como el ingeniero José Luis Ortiz García, consocio y autor del libro. Y presidiendo esta sesión académica, la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. En el tercer punto pasaremos a la participación de las presentadoras y el autor, por lo cual cedo el uso de la voz a la doctora Cristina, la maestra Idolina y el ingeniero José Luis Ortiz. Por favor. Buenas noches, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al autor, al ingeniero Ortiz, la invitación a presentar su obra, a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco por este espacio, y en especial a su presidente, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, y a su secretaria general, la licenciada Carla Georgina Chávez Pech. Bueno, me voy a presentar a leer unos comentarios que hice sobre este libro. Que, bueno, en primera también quiero felicitar al autor, ¿no? Es un libro muy extenso que denota una gran investigación. El libro, compuesto por 6 capítulos, comienza con un recorrido por la historia de Morelos y Anenecuilco, tierra que vio nacer a Emiliano Zapata, desde su pasado prehispánico, la llegada de los españoles, la independencia hasta el siglo XX. El autor marca a la vez cómo en este largo periodo se fueron construyendo las leyes que fueron la base para despojar a los campesinos de sus propiedades. Injusticia que, como sabemos, marcó la vida de Zapata. Resalta cómo desde la Constitución del Estado mexicano la tierra fue despojada de sus dueños legítimos y entregada a oligarquías e intereses políticos y económicos. El autor destaca el respiro que vivió esa población en tiempos de Maximiliano de Habsburgo, quien ordenó la devolución de las tierras a los pobladores de Anenecuilco, pero que tras su muerte no se cumplió la orden. La historia de Anenecuilco es una historia de despojos. Es un pueblo de promesas incumplidas, según nos narra el autor. Este pueblo fue testigo en carne propia de cómo las haciendas crecían, se industrializaban, acaparaban la tierra y la mano de obra. La promesa la encarnó también el propio Porfirio Díaz, pero no las cumplió, dejando a los campesinos solos ante la avaricia de los hacendados. Todos esos cambios en la tenencia de la tierra se tradujeron en cambios del medio ambiente, ¿no? El autor nos habla cómo cambió el uso del agua, la depredación de los árboles y los bosques, y de una comunidad que dejaba de ser libre para quedar en manos de los terratenientes. Sin duda, sin estos antecedentes que elabora el ingeniero Ortiz García, es imposible comprender la personalidad e ideales de Zapata y de la forma en que el odio y resentimiento creció en él y en el resto de los mexicanos, lo que ayuda a comprender la violencia y separación de clases que se vivió en la Revolución. Posteriormente, el autor se enfoca en la infancia de Zapata, desde su nacimiento, lleno de símbolos que la familia entendió como buenos augurios. Estaban seguros que Zapata había nacido para llevar a cabo una importante misión. Regresando a la infancia, es importante señalar que pocas veces los historiadores o estudiosos se centran en esta etapa de la vida. Por lo general, se analizan los personajes históricos en el contexto en que sobresalieron, pero para entender la mística y personalidad de Zapata hay que ir a su niñez. Así, Zapata es definido por el autor como un niño callado, observador, que sabía escuchar y que eso lo llevó a aprender mucho de los mayores. Desde pequeño
Su padre le enseñó a trabajar y así nació su amor a la tierra y a los caballos. A la edad de 7 años inició su enseñanza escolar con un profesor liberal que luchó en la Guerra de Reforma, lo que también nos dice mucho. También en la infancia aprendió a usar las armas, pues esa era la vida de un niño en esa época y en ese lugar. En su infancia vivió el despojo, al ser testigo de cómo a su padre le quitaron tierra y prometió que al crecer la recuperaría, promesa de un niño que marcó su vida de adulto. Tras la muerte de sus padres, Zapata quedó a la cabeza de su familia y con una importante promesa: cuidar de sus hermanas, algo que era difícil de cumplir y más en el periodo de Díaz, que sobre pretexto de la modernización del país y de las alianzas del presidente con la oligarquía, los despojos continuaron y el odio hacia el gobierno también. Esos sentimientos y el llamado a la leva en 1910 contra Díaz influyeron en Zapata. Su momento había llegado. Según narra el autor de este libro, Zapata ahora ya era un hombre, como lo describe el autor, de unos 70 de alto, delgado, moreno, piel quemada, pues, por trabajar en el campo, cara cuadrada, adornado por un sólido mostacho, ¿no? La imagen que conocemos de Emiliano Zapata. Ojos grandes, color castaño oscuro, abundantes cejas y mirada franca, además de voz fina y alta. El autor narra cómo Zapata, con la firme intención de acabar con las injusticias y despojos de tierras de su comunidad, se unió a la lucha armada e hizo un llamado a su pueblo a seguirlo. La azarosa participación de Zapata en la revolución es bien conocida. El autor aquí la detalla con imágenes fotográficas, documentos, reproduce los planes, además de las cartas entre él y Francisco I. Madero, por señalar algunas. Relata los acercamientos de Zapata con Madero y cómo se fueron alejando, al tiempo que desarrolla cómo la figura de Zapata crecía, su fama se extendía por todo el país. Los zapatistas tenían un plan claro dentro de la revolución y ahora Zapata se erigía como una figura que causaba miedo a las élites. Este capítulo, el más voluminoso de la obra, Ortiz presenta el desarrollo de la Revolución Mexicana, el asesinato de Madero, la desconfianza que Zapata siempre tuvo hacia Victoriano Huerta y cómo el movimiento revolucionario se bifurcó tras la caída de este. De igual manera, desarrolla los planes de Zapata y la manera en que el rumbo que tomaba el movimiento revolucionario lo decepcionaba. Para él, el principal objetivo de esa lucha era la clase campesina. Así, Zapata se separa de Carranza en la Convención de Aguascalientes y se une esfuerzos con Francisco Villa, como deja claro el autor de esta obra. La revolución que vislumbraba Zapata solo podía ser campesina y su plan de Ayala solo podía ponerse en práctica con una revolución encabezada por el pueblo. El eje principal de Zapata era el campesinado, restituir la dignidad al pueblo. Con estas ideas, Zapata, apoyado de otros ideólogos, fue madurando su propuesta político-social de una reforma agraria, la cual no tenía parangón en México. Y obviamente lastimaba los intereses de los capitalistas, de los oligarcas, con lo que los jefes de la revolución estrechaban cada día alianzas más fuertes. Al final, Zapata, en búsqueda de alianza para llevar a cabo su reforma agraria, fue emboscado y traicionado en Chinameca en 1919. Carranza se deshacía de sus oponentes y Zapata era uno de los principales, pero como marca Ortiz García, el legado de Zapata pervivió. En el siguiente capítulo, Ortiz relata la vida amorosa de Zapata y se agradece el tacto con que el autor trata el tema y la manera en que deja de lado el morbo en el que algunos autores se centran, dejando de lado el legado del revolucionario. Aquí vemos al hombre, sus pasiones y arrebatos, y como bien señala el autor, un poco de su machismo. Es decir, Zapata no escapó de las formas de ser hombre de la época. Tener más de una mujer y en tiempos de guerra eso era bien visto. A algunas las enamoró y a otras las raptó, siendo Josefa Espejo Sánchez la única que fue reconocida como esposa legalmente. Tras el asesinato de Zapata, todas estas mujeres buscaron ser reconocidas como esposas para recibir una pensión. El autor muestra cartas, documentos y fotografías de esas mujeres y sus hijos, lo que nos permite ponerle rostro a las esposas e hijos del revolucionario. Al final, el autor concluye que ni los propios hijos de Zapata saben cuántas mujeres tuvo. Y esto es muy importante, entender al hombre en su época y no juzgarlo con ojos del presente. Este aspecto de la vida de Zapata es útil para comprenderlo como un hombre de carne y hueso, como señala el autor. No idealizarlo, por todos los personajes tienen claroscuros, pasiones, coraje, etc. Un aspecto un poco estudiado de Zapata es sobre sus manifiestos en náhuatl. El autor lo saca a colación, señalando que la figura de Zapata, que ha sobresalido en la historiografía y en el imaginario social, es la del campesino mestizo monolingüe de español,
pero Ortiz destaca la estrecha relación entre él y el náhuatl y el zapatismo e invita a reflexionar más sobre ello. El autor cierra la obra con una compilación de documentos, a saber, decretos, leyes y cartas que nos ayudan a comprender mejor a Zapata y el zapatismo. Destaco, por ejemplo, correspondencia con Francisco Villa, Felipe Ángeles, Venustiano Carranza, así como el decreto que establece a la ciudad de Cuernavaca como capital provisional de la República, entre muchos otros. Como vemos, la obra de 346 páginas da una nueva lectura a la vida de Zapata. Lo presenta como un hombre que le tocó defender a su comunidad al ser víctima de despojos, que luchó por la libertad, aunque eso no lo alejó de ser un hombre con defectos y emociones. Presentar su infancia y vida marital sin duda es algo nuevo en los estudios de este personaje, que nos acerca de manera más integral a comprender su personalidad y entenderlo como lo que fue, un hombre de carne y hueso. No queda más que invitarlos a leer la obra, que denota un gran esfuerzo del autor y un importante trabajo de investigación. Y si se me permite, a mí me gustaría dejar una pregunta en el tintero. ¿Qué motivó al autor a hacer este tipo de investigación? ¿Qué motivó a repensar la figura de Zapata? Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Es un honor estar hoy aquí en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística con un autor que nos remonta a nuestra historia y una historia que estamos obligados de conocer. ¿Se escucha? A pesar de solo tener los estudios de la escuela primaria, tiene la influencia muy, muy grande de su abuelo, quien le enseña el trabajo y el amor por la tierra. Y al quedar huérfano en la adolescencia, al tener que hacerse cargo, como ya lo dijiste, de su familia, no deja de lado esa pasión y ese amor por los caballos. Parte que nos demuestra quién es Zapata, y lo comenté, es ver cómo nos imaginamos a un héroe todo el tiempo, un héroe grande, magnífico, montado en caballo, y nos damos cuenta que su estatura era de 1,70, una estatura media, y caemos en cuenta que no es la estatura física lo que le da la grandeza a este histórico personaje mexicano. El hecho de tener una relación tan cercana con los pueblos originarios nos dice la importancia que para él tiene el conocer las costumbres de su pueblo y el mejorar el devenir de sus tiempos. Vemos cómo desde el centro de la República plantea un plan de Ayala y le dice al presidente: te estás equivocando, estás traicionando lo que nos has dicho durante todo el tiempo en el que nos convenciste para llegar, y nos muestra un México antiguo y un México muy actual. Es interesante oír hablar de Zapata cuando nos dice que es mejor morir de rodillas que vivir de pie. Es tener ese sentido del honor tan acendrado que mucha falta nos hace en estos tiempos. Es un honor hablar de Zapata, pero es hermoso escuchar a un hombre de nuestros tiempos, José Luis, dirigirse como lo hizo el abuelo de Zapata el día de hoy a sus nietos. Muchas gracias. En la tierra oprimida y disputada de México, en el estado de Morelos, el día 8 de agosto de 1879, nace un niño en San Miguel de Nenecuilco,
barrio de Villa de Ayala, que se llamaría Emiliano Zapata Salazar, con un lunar en la frente y con un lunar en la espalda en forma de mano, lo que sus habitantes de Anenecuilco decían que él sería el niño, el hombre que salvaría a Anenecuilco. Gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias a esta honorable institución y a su directiva por permitirme presentar esta pequeña recolección de datos. Doctora Cristina, mil gracias por aceptar primero y mil gracias por sus excelentes comentarios. Doctora Idolina, gracias por aceptar 5 minutos antes de que cerráramos la exposición, pero dicen que para eso son los amigos. Mil gracias. Aquí estamos. Pues antes de hacer un pequeño relato, creo que la doctora Idolina fueron demasiado claras. La doctora me pregunta, ¿por qué escribir un libro sobre la vida de Emiliano Zapata? Todo el mundo me decía en la calle que venir a hablar de Emiliano Zapata, casi en el siglo XXIII, es venir a predicar en el desierto. Yo vengo del campo, yo vengo de una familia rural. Yo desde niño admiraba mucho a Emiliano Zapata. Pero lo que yo quise plasmar en este libro, de Zapata se ha escrito mucho, pero casi nadie ha escrito cómo nace Emiliano Zapata, cómo se forma Emiliano Zapata. Entonces lo que yo quise, doctor, es que las nuevas generaciones se den cuenta cómo un líder, cómo un desprotegido dio la vida por el amor a su pueblo, por el amor a la tierra que lo vio nacer. ¿Cómo define la historia el pequeño poblado de Anenecuilco? Es un paraíso terrenal, la cuna de la cultura y sabiduría indígena de un pueblo de Morelos. Lo que poca gente sabe, por qué fue la disputa de las grandes haciendas. Anenecuilco lo dividía un río, partía prácticamente el poblado en dos: la tierra de los ricos y la tierra de los pobres. Emiliano Zapata, como lo menciona la doctora, da cuenta de las injusticias que en ese tiempo, creo que no nomás en Anenecuilco, sino que prácticamente en toda la zona, sobre todo en toda la zona rural, se venía viviendo. Lo curioso de la historia, cuando Maximiliano de Habsburgo llega a México, que muy poca gente no ha sido, si por temor o por vergüenza no lo ha publicado o no lo ha dicho, él decreta en 1866 una ley sobre terrenos y comunidades. Y solamente para resaltar, el artículo primero decía lo siguiente: el emperador cede en plena propiedad a los naturales los terrenos y comunidades de reparto en base a los naturales de Anenecuilco. En base a esto, los naturales de Anenecuilco lo visitan, lo recibe y les ofrece que va a ir a visitarlos. Fíjense los contrastes y lo curioso de la historia. Los de Anenecuilco jamás pudieron reunirse, ni siquiera ver a don Benito Juárez. Perdón por la comparación y la mención.
Un tío de Emiliano Zapata, de nombre José, que fue soldado que peleó contra los franceses en 1862 en la batalla de Puebla, le escribe una carta a don Porfirio y le describe cómo son los ingenios y cómo empiezan a formarse las haciendas. Los ingenios de Morelos se extienden como una plaga maligna. Destruyen y hacen desaparecer linderos para aprovecharse de las tierras y aguas. Como ejemplo, la hacienda del Hospital. Lo curioso de la hacienda del Hospital, que era una de las haciendas más importantes no de Morelos, sino de México. Dicen las voces del viento la historia que llegó a tener más de 1,500 hectáreas sembradas de caña y con riego. No obstante, el dueño de la hacienda va y le roba los tepecorrales a los vecinos de Anenecuilco. Es donde prácticamente Emiliano Zapata sufre en carne propia y conoce y se palpa con la injusticia. Todavía el hacendado se daba el lujo de gritar a los cuatro vientos que si los indios de Anenecuilco querían sembrar maíz, se fueran a las cuevas, a los cerros y a las barrancas a sembrarlo. Don Porfirio Díaz recibe al Consejo de Ancianos de Anenecuilco en varias ocasiones. Dicen que una en su casa, en la calle de Moneda número 10 en la Ciudad de México, y la otra en la hacienda de su yerno, don Ignacio de la Torre y Mier, hacienda que estaba cerca de Villa de Ayala. Lo recibe en las dos ocasiones y les dice prácticamente lo mismo: cuenten con mi apoyo hasta el último momento, pero siempre los engañó. Cuando el niño Emiliano Zapata fue presentado ante los montes, entre el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, alguien en agua comentó: la tierra no es el hombre es la tierra. ¿Cómo se fue forjando el carácter del compa Emiliano, como le llamaban sus amigos? El carácter de Emiliano era la mezcla del orgullo de su padre y la fortaleza de su madre y las angustias de su pueblo. ¿Cómo describe su principal biógrafo al jefe Emiliano? Estatura regular, pelo negro como alas de cuervo, como lo menciona la doctora, de estatura regular, piel canela, tostada, mirada penetrante y firme, galán con las mujeres le decían que era un hombre guapo. Todo esto según su primer biógrafo. Creció en el silencio, en el desamparo, en la injusticia, en la desesperanza de su pueblo. Como viajero de montes y cañadas, hombre rústico que vivía acumulando el rencor, la desesperación, hombre observador, profeta y mártir del agrarismo, lo que dice su biógrafo. ¿Cómo se gobernaban en Anenecuilco en esas fechas? A través de un consejo de ancianos donde verdaderamente se entregaba el bastón de manto. En 1905 fue electo Calpulli, jefe o líder, y se le entregan los títulos virreinales, los cuales guarda y cuida con mucho recelo para la defensa de ellos, sobre todo las tierras de Anenecuilco, en forma pacífica, amparado en la legalidad, con la ley como escudo, a través de un abogado. Como no se logra nada de esto,
Emiliano convoca a los vecinos de Anenecuilco y Villa de Ayala, a que tomen las armas. Y en 1910, con las armas en la mano, les recupera las tierras que el hospital había perturbado, amargado a toda su familia. Lo curioso que no dice la historia es cómo Emiliano Zapata toma las armas. Él toma las armas con 72 compañeros y sus amigos Juan Moreno, Rafael Moreno, Mauricio Mejía y José Vergara. El 7 de febrero de 1911, en el rancho Agua de Patos, cerca de la hacienda donde fue asesinado. Lo curioso es que el día que asesinan a Emiliano Zapata, en la hacienda de Chinameca, él entra solamente con una escolta de 12 hombres y todas sus tropas las deja en el rancho Agua de Patos. Tengo que aclarar que Pablo Torres Burgos, un profesor que más profesor era un vendedor de chácharas y verduras y telebrejos, fue el primer jefe revolucionario que el apóstol de la democracia le otorga para el estado de Morelos un nombramiento. A la muerte de Pablo Burgos, antes de la muerte de Pablo Burgos nombra a Emiliano Zapata coronel. A la muerte de Pablo Burgos, los 16 coroneles que ya formaban prácticamente la brigada de Emiliano Zapata, nombran a Emiliano Zapata como jefe del Ejército del Sur. Emiliano Zapata no fue el primer jefe que encabeza el movimiento en el estado de Morelos. Una de las cosas que más le molestaba a Emiliano Zapata era que los curros y la prensa lo llamaran bandido. Él decía: ¿por qué me llaman bandido si yo no me he robado nada? Yo no me metí a la revolución para robar. Yo tengo mis vacas, tengo mis mulas y tengo un pedazo de tierra, la cual he trabajado permanentemente. Él decía: ¿por qué me odian los hacendados? Me odian porque les quité sus peones, que tenían jornales de 14 horas y salarios de miseria. Cuando Zapata se reúne la primera vez con Madero, Zapata le dice muy claro: para esto prácticamente ya había triunfado parte de la primera revolución. Madero se reúne con él en Cuautla y le dice: Zapata, don Pancho, yo no soy político, no entiendo esos triunfos a medias, triunfos que los derrotados ganan. En mi caso me exigen que después de triunfar abandone Morelos y abandone mi país al que yo quiero y amo con todo mi corazón. Hay un capítulo que yo no quería tratar, pero todo el mundo me ha preguntado y todo el mundo, no sé si en ton de burla o en ton de son, dicen que de dónde surge la ofensa que Emiliano Zapata era un afeminado. Por respeto a Emiliano debo de mencionarlo. Zapata, en Villa de Ayala, cerca de Anenecuilco, se emborracha y pelea con un rural. Lo llevan detenido a Cuautla y en el camino su hermano Eufemio y un primo hermano se lo quitan y se lo
recursos económicos, casi sin armas, muy pocas municiones. Muchos de sus tropas y oficiales ya lo habían abandonado, sus tropas demasiado diezmales. Y muchos, lo que él le daba más tristeza, se pasaron a las filas de Pablo González y al regimiento del Felón Guajardo. Guajardo y Pablo González lo traían a jaque. Las voces del viento de la historia dicen que buscó a Carranza, buscó a Obregón, desconoce a don Pancho Madero y nombra jefe de la revolución al minero Pascual Orozco. Y aquí surge una pregunta quizá ajena a Zapata. Lo han tildado de traidor. ¿Quién traicionó a quién? ¿La revolución al minero o el minero a la revolución? Eso se las dejo en el aire, como dijo la doctora. Guajardo tienta a Emiliano Zapata con un caballo alazán que le puso el grano de oro y le dice que se quiere juntar con él y que tiene 300 hombres que integraban el 52 Regimiento de Cuautla, 5,000 cartuchos, todos montados y armados. Yo quiero pensar que el jefe Zapata se quería agarrar de cualquier rama para poder sobrevivir o poder llevarlo adelante. Además, Zapata ya había dividido el poquito ejército que le quedaba en puras gavillas que andaban prácticamente por los cerros, y un zapatista relata que comían tierra mojada, zacates tiernos, y a veces salían a robarse una gallina o una docena de elotes. Lo único real es que Zapata acepta y comete el terrible error de asistir a la hacienda de Chinameca, donde prácticamente el Felón Guajardo lo asesina. Zapata jamás dobló las manos. Un hombre puro, que su única ambición fue la lucha por defender su tierra, que amaba profundamente, a su gente. Un águila que jamás dobló sus alas y un hombre que nunca se corrompió ni se vendió, no robó, no mintió y no traicionó. Es cuanto, y muchas gracias por atenderme. Que se encuentran aquí presentes en nuestra casa sede y en los medios digitales. Muchas gracias a todos. Y ahora me permito dar lectura a los reconocimientos de nuestros participantes de hoy. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, AC, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora Cristina Alviso Carranza por su participación en las actividades organizadas por esta institución con sus comentarios en la presentación del libro Zapata de carne y hueso, el sueño de un héroe, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 28 de noviembre de 2023, firman alcance el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general.
En este mismo sentido, maestra Idolina Cosío Gaona, le agradecemos mucho sus comentarios y un reconocimiento de parte de la Sociedad de Geografía. Muchas gracias. Ingeniero José Luis Ortiz, con esto cumple con los compromisos de presentar un trabajo anual y agradecemos mucho la presentación de su libro aquí en la Sociedad de Geografía. Muchas gracias. Me permito dar los siguientes avisos. El martes 5 de diciembre a las 20 horas, como último evento de esta directiva y este año, tendremos la presentación del trabajo de ingreso titulado De Lagos de Moreno a Samarcanda, peregrinación por la poesía de Hugo Gutiérrez Vega, jalisciense ilustre, a cargo de la maestra Carmen Villoro. También les recordamos que el libro está disponible en la recepción, ahí pueden recibir mayores informes al respecto. Ojalá lo compre. Y al concluir esta actividad, esta sesión, les invitamos al convivio que se realizará aquí en nuestro patio para seguir departiendo con nuestras presentadoras y el autor del libro. Y como último punto, siendo las 8:37 de la noche, clausuro esta solemne sesión.